Palabras de inspiración del pastor Bayless. Si enfrentas un desafío y no sabes qué hacer, tal vez estás al límite y parece que tu pequeño barco se va a hundir en cualquier momento, tengo una instrucción para ti. Escucha y obedece. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, 10º capítulo, por favor. Juan, capítulo 10. Aquí en Juan 10, comenzando en el versículo 2, leeré hasta el versículo 5, Jesús estaba hablando. Y dijo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Estaba predicando hace años en un lugar llamado Spiez, en Suiza, y me quedé en las montañas, en este pequeño tipo inn, un lugar pequeño y rústico en las montañas, y estaba anocheciendo. Salí a este pequeño balcón y sentí que estaba en la novicia rebelde. Había esas granjas viejas que se veían en el paisaje, pasto verde por todas partes, y había vacas en todas las faldas de las colinas, y muchas de ellas tenían estas grandes campanas en sus cuellos. Yo estaba viendo esta increíble escena, tenía los Alpes suizos de fondo y estas vacas pastando en el campo. Esperaba que las flores comenzaran a cantar en cualquier momento. Y de pronto, uno de los rancheros de este rancho o granja hizo un llamado, y para mí fue como un canto de tirolesa más que nada. Y muchas de estas vacas, había muchas de ellas ahí mezcladas, y unas levantaron la cabeza y comenzaron a correr hacia el rancho, y yo las vi hasta que todas entraron al corral, y ninguna de las otras vacas levantó la cabeza, salvo las que pertenecían a este ranchero o granjero. Ellas conocían su voz y él las llamó. Las otras vacas no fueron. Es ese concepto de que Jesús está hablando aquí. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. De hecho, piensen en cuántas veces lo dijo en estos versículos. En el versículo 3 dice que las ovejas oyeron su voz. Él las llamó por nombre. Es algo personal. Las sacó. En el versículo 4, las ovejas lo siguen y ellas conocen su voz. De nuevo, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Las conozco y ellas me siguen. Ellas oyen y siguen. Ellas escuchan y ellas obedecen. Y creo que si en verdad reducimos nuestra responsabilidad como creyentes, en su forma más simple la encuentran aquí. Nosotros oímos y seguimos. Escuchamos y obedecemos. No me refiero a supersimplificarlo, pero si enfrentas un desafío y no sabes qué hacer, tal vez estás al límite y parece que tu pequeño barco se va a hundir en cualquier momento, tengo una instrucción para ti. Escucha y obedece. Pastor, no entiende, mi matrimonio está en problemas. Escucha y haz lo que Dios dice. Pastor, tengo problemas financieros. Aquí está tu respuesta. Escucha, mis ovejas oyen mi voz y obedecen. Pastor, mis hijos, no sé qué hacer. Escucha y sigue.
Muchas cosas se resolverían si solo hiciéramos esas dos cosas simples. Es una gran parte de seguir a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 15. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y la copa del juicio estaba llena para una nación, la de los amalecitas. Ellos habían hecho cosas a Israel 400 años previo a esto. Las Escrituras dicen que no tenían temor ni reverencia por Dios, y Dios les había dado 400 años para arrepentirse, pero ese arrepentimiento nunca se dio. Las cosas fueron de mal en peor, y ahora llegaba el juicio. Es una historia diferente para otra ocasión. Pero a través del profeta Samuel, Dios le habló a Saúl, el primer rey de Israel, y dijo: muy bien, el tiempo del juicio llegó para los amalecitas, quiero que vayas a destruirlos. Destrúyelos a todos, no dejes ninguno vivo. De hecho, quiero que destruyas a todo el ganado, a todas sus ovejas y todas sus cosas, todos sus recursos, todos sus tesoros. Quiero que lo quemes todo, destruye todo. ¿Quedó claro? Saúl dijo: sí, está claro. Él fue y mató a las personas, pero dejó a Agag, el rey de los amalecitas, vivo. No lo mató. Y solo destruyeron cosas sin valor, pero las cosas buenas, los tesoros, todas las ovejas sanas y el ganado sano, lo conservaron. Y luego Samuel llegó y Saúl se acercó y dijo: oye, obedecí la palabra del Señor, hice lo que Dios dijo. Y Samuel dijo: ¿por qué escucho al ganado y las ovejas? ¿Cómo que obedeciste a Dios? Obviamente no hiciste lo que Dios dijo. Y luego el siguiente versículo, Samuel le dijo a Saúl, la mayoría de nosotros lo conocemos, al menos en parte, muy bien. Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Obedecer es mejor que el sacrificio, porque no puedes compensar a través del sacrificio lo que se perdió con la desobediencia. Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención, eso significa escuchar. Dios se deleita en un oído que escucha y un obediente corazón, más de lo que se deleita en el sacrificio. Dios se deleita en las personas que escuchan y siguen, que escucharán y obedecerán. Es lo mismo que Jesús dijo una y otra vez en Juan capítulo 10, conforme leemos. Vamos a hablar sobre la primera parte de esto, escuchar. Es tan importante. La frase prestar atención aquí, Dios se deleita en eso. La palabra hebrea literalmente significa parar las orejas o inclinarse hacia algo. A veces estamos muy ocupados con nuestras vidas y tenemos mucho ruido interno y muchas distracciones alrededor que realmente nunca oímos lo que Él tiene que decir. En Salmos 81, versículo 8, Dios dijo: si mi pueblo me escuchara. En Isaías 55, Dios dijo: escuchen con atención, inclinen su oído y oigan. Ahora, si Dios se deleita en los que escuchan, debe deleitarse en comunicarse. No dice: muy bien, escucha con atención, pero no hablaré. Es un juego divertido. Te diré que escuches e inclines tu oído, pero nunca diré nada. Es muy divertido verte cuando te molestas y te desilusionas y te desanimas, pero tienes que escuchar. No te diré nada, pero escucha. No, amigo, Dios habla. Él hablará y se deleita en la comunicación. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Él dijo: cuando el Espíritu Santo venga, les hablará y les dirá las cosas para el futuro. Algunos de los que están aquí están tan desesperados queriendo que Dios los guíe, pero en realidad no necesitan guía, necesitan leer. Necesitan pasar tiempo en la Biblia y ver lo que Dios ya dijo antes. Si lo enseñan claramente las Escrituras, no necesitas orar por eso, solo necesitas hacerlo. Dicen que San Francisco de Asís
abría las Escrituras en la mañana y donde ponía los ojos, cualquier cosa que leyera, iba a hacer eso ese día. Y es el tipo de corazón que queremos. No les sugiero que lo hagan porque podrían leer algo que no es apropiado en ese momento para hacer o en particular, o podrían leer instrucciones específicas de Dios a un individuo específico que no son para ti. Pero ese tipo de corazón, cuando leo algo y lo entiendo, voy a aplicarlo. No solo voy a ser una escucha, sino que voy a ser un hacedor. Y cuando se trata de compartir nuestra fe, de criar a nuestros hijos, ser mayordomos de nuestros recursos, amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, servir en la iglesia, responder a un perseguidor o miles de otras cosas, Dios ya habló. Y Él continúa hablándonos a través de su palabra. Debemos entrar a la palabra. Dios habla con la palabra. Segunda, habla a través del testimonio. Es el testigo interno del Espíritu. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo llevará testimonio a tu espíritu de que somos los hijos de Dios y las hijas de Dios. Piénselo, el Espíritu Santo lleva testimonio a nuestro espíritu. Primera de Juan 5 y versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El mismo Espíritu Santo que lleva testimonio de mi salvación en mi corazón. Sé que soy un hijo de Dios porque tengo el testimonio del Espíritu dentro de mí. Él lleva testimonio de la verdad o el error de otras cosas también. Necesitamos inclinar nuestro oído y escuchar a ese testigo interno. Y seré honesto con ustedes, he tenido que aprender eso en muchos casos por las malas. Recuerdo que vivía en Oklahoma. Yo conducía mi van Volkswagen. He tenido varias de esas en mi vida y dejé a un amigo en el trabajo. Yo iba a casa y la ciudad en la que vivía estaba construida en cuadrícula. Cada calle estaba a 1,5 km y era fácil de encontrar. Estaba la 51, la 61, la 71, la 81 y así. Todo estaba en cuadrícula y dejé a esta persona. Estaban trabajando en la calle 61, que era directo por 4 o 5 calles hasta el apartamento donde vivía. Así que lo dejé y conduje a casa por la 61 y sentí algo que para mí fue un testimonio innegable. No voy a decir que fueron palabras que me hablaron, pero parecía que algo me hablaba. Tuve este testimonio interno que parecía decir, necesitas ir a casa por la 71. Y comencé a razonar. Eso no tiene sentido. La 61 es directo. Si voy a casa por la 71, voy a desviarme más de 1 kilómetro de mi camino. Y luego otros 7 y 8 por la 71 y luego conducir de nuevo a la 61. Eso no tiene sentido. Y recuerdo lo que dije en voz alta en el auto y tuve esa impresión distintiva. Ve a casa por la 71. Dije, ¿sabes qué? Voy a orar y todo estará bien. Así que iba conduciendo llorando en lenguas. Al pasar por esta intersección yo tenía la luz verde y una mujer se pasó a la luz roja y me golpeó. Bueno, no salí lastimado, ella tampoco, pero tuve que llevar a reparar mi auto. Eso hice. Amigo, los expertos no siempre tienen razón. La mayoría no siempre tiene razón. Y no puedes basarte solo en, la puerta está abierta, las circunstancias, todo se alinea. No siempre es correcto. Dios, por su Espíritu, nos ha dado un testigo interno que nos guía. Piensen en esto. El Espíritu lleva testimonio a mi espíritu, pues yo soy hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en él. ¿Cómo Dios me hace saber que estoy bien cuando se trata de la salvación? Un testimonio interno. Él no pide a los ángeles que bajen, toquen las trompetas, desplieguen rollos. Él no hace que alguien me profetice. No, Él nos da un testimonio interno. Es la decisión más importante que tomaré como ser humano. Si me equivoco, amigo, entro a una eternidad sin Dios. Nada es más importante que eso. ¿Cómo me deja saber Dios que estoy bien? Un testimonio interno. La clave, ya sea que
Dios nos haya hablado claramente a través de su palabra, a través del testimonio del Espíritu o a través del peso de la convicción sobre algo. La clave es que hagamos algo y escuchemos y sigamos. Escuchamos y luego obedecemos. Así que hablaré un poco sobre obediencia. Dios se deleita en un oído que escucha y un corazón obediente. Volvamos a la historia. Primer libro de Samuel 15. Saúl entendió las instrucciones de Dios. Pero conforme se desarrollaron los eventos, creyó que tenía una mejor idea. Así que editó y modificó las instrucciones para que se acomodaran a lo que él quería. Su obediencia parcial, modificada y edificada o editada no fue aceptable para Dios, ni tampoco sus excusas fueron aceptables. De hecho, leeré un poco más de la historia y verán al menos 3 principales razones por las que no obedeció lo que Dios le dijo. Y son muy comunes razones, las mismas por las que las personas editan las instrucciones de Dios hoy, porque sus instrucciones no son llevadas a cabo, porque las modificamos hoy. La primera razón es el orgullo. Retomamos el primer libro de Samuel 15 y versículo 10. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Se alteró Samuel y pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento para sí mismo. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Versículo 17. Samuel lo encontró y esto es lo que dijo. Samuel le dijo: aunque te creías poca cosa, ¿no has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Saúl pasó de ser pequeño a sus propios ojos a construir monumentos para él mismo. De ser pequeño en sus propios ojos a hacer la gran cosa. Parece que comenzó a pensar que su victoria sobre los amalecitas era el resultado de su proeza y su fuerza como líder militar. Su ego se infló y no le dio el crédito a Dios. Eso lo llevó a pensar que él sabía más que Dios. Amigo, nos conviene mantenernos pequeños a nuestros ojos. Y francamente, cada cosa buena que tenemos, cada cosa buena que logramos, debe ser atribuida a la gracia de Dios, porque esa es la fuente de eso. Ahora, es cierto que Saúl tuvo que reunir las tropas. Él tuvo que planear y tuvo que ejecutar la batalla. Él tuvo que trabajar y tuvo que pelear. Pero ¿quién le dio la voz que usó para mandar? ¿Quién le dio la mente para pensar? ¿Quién le dio la fuerza física para pelear? Y mucho más que eso. Pero Saúl dio esas cosas y muchos más asuntos, además de esos, por hecho, y comenzó a pensar que todo era por él. Hablé con un amigo hace tiempo. Él tenía una batalla terrible con el cáncer y los doctores le dieron una sentencia de muerte. Le dijeron que solo tenía unos meses de vida. Bueno, él venció el cáncer. Eso fue hace muchos años. Él está vivo y bien involucrado en el ministerio, pero recuerdo que hablé con él cuando estaba en medio de la batalla. Dijo: Bayless, he dado tantas cosas por hecho. Mi fuerza siempre la di por hecho. Cómo me veo, siempre lo di por hecho. Mi habilidad de pensar la di por hecho. Y él mencionó otras cosas que no repetiré, pero dijo: todas estas cosas las di por hecho, pero dijo ya no más. Y dijo: todos los días le agradezco a Dios por las cosas que siempre di por hecho antes. Saúl se llenó de orgullo. Pensó que todo era gracias a él. Y la segunda razón que lo llevó a su desobediencia fue la avaricia. Número 1, el orgullo. Número 2, su avaricia.
Samuel le habló en el versículo 18 y versículo 19. Ahora el Señor le habló a Saúl. El Señor te envió a cumplir una misión. Te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Es una fraseología interesante. ¿Por qué echaste mano del botín? Es la frase que se usa para describir a un buitre abalanzándose sobre la carroña. Saúl alegó que había conservado todas las cosas buenas como sacrificio al Señor, pero no era cierto. Eso fue solo una ocurrencia tardía, una excusa para cubrir su avaricia. Los buitres no se abalanzan sobre las cosas para compartirlas. Piensan en obtener lo que puedan mientras tengan la oportunidad. Y Saúl dijo, si hago lo que Dios dice, me perderé de esto. Si lo hago a la manera de Dios, no voy a tenerlo. Y ese fue un razonamiento muy míope, porque Dios bendice a los obedientes. Pero Saúl no fue suficientemente paciente, ni confió para esperar. Y francamente, por eso las instrucciones de Dios de honrarlo con lo primero y lo mejor son modificadas y editadas para darle lo que nos sobra. Cuando las Escrituras claramente nos enseñan a honrar al Señor con lo primero y que Él merece lo mejor. Por eso bendecir a los que nos maldicen y perdonar a los que nos transgreden, eso se modifica tolerar con desdén a los que nos lastiman, o preferir a otros antes que a nosotros, o ser siervos, o dar a los pobres, o ceder el asiento de honra, o ayudar a otros a lograr sus metas, y cientos de otras cosas que Dios nos dice claramente son editadas y modificadas porque pensamos que nos perderemos de eso si lo hacemos a la manera de Dios. Pero la realidad es que es falta de paciencia, confianza y a veces es avaricia a la antigua. La tercera razón es el temor. Versículo 24 del mismo capítulo. Saúl le dijo a Samuel, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones, pues temí a las personas y obedecí su voz. Temí a las personas. Proverbios 29, versículo 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa. Nos atrapa, nos captura. De hecho, la historia continúa en el versículo 25 y esto me sorprende. Saúl dijo, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Le respondió Samuel, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró al borde del manto y lo arrancó. Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel. Se lo ha entregado a otro más digno que tú. El que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Respondió Saúl, he pecado, pero por ahora hónrame ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Me pregunto en cuántas formas nos ha afectado el temor al hombre. Te volverá un clon. Evitará que te eleves por encima del grupo y seas diferente. El temor al hombre causará que sofoques tus dones y te conformes. Te tentará a mentir. Causará que corrompas la verdad y desobedezcas a Dios. Puede robarte tu destino, como lo hizo con Saúl. Ahora, Dios se deleita en los oídos que escuchan y un corazón obediente. Pero si eres como yo, tal vez has quedado corto en ambas áreas, más veces de lo que quisieras admitir. Así que te diré algo más en lo que Dios se deleita. Él se deleita en mostrar misericordia para los que se arrepienten. Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No estarás airado por siempre, porque se deleita
en la misericordia. Dios ama perdonar la iniquidad y pasar por alto las transgresiones y ama mostrarnos misericordia. Dios se deleita cuando escuchamos y obedecemos. Y cuando nos equivocamos, se deleita en ser amable y misericordioso con nosotros cuando nos arrepentimos. Gracias a Dios por su misericordia. Así que quiero preguntarles, ¿han estado escuchando, inclinando su oído? Su vida está tan ocupada, es tan ruidosa y hay demasiado ajetreo. Y puedes tener ajetreo interno incluso cuando estás sentado, sin que nada externo suceda. ¿Has guardado silencio para escuchar? Porque eso dicen las Escrituras. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. La segunda cuestión, o amonestación si quieren: no modifiques ni edites sus instrucciones para que se acomoden a tus ideas. Creo que Dios especialmente se deleita en nuestra obediencia cuando nuestra lógica parece superior a la suya. Allí es cuando no debemos inclinarnos a nuestro propio entendimiento y confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y si fallas al escuchar o al obedecer, o hiciste tu versión de lo que Dios te dijo, arrepiéntete. Recibe su misericordia. Hola amigo, me alegra que nos hayas acompañado. Y ese mensaje sobre hacer lo que Dios dice, sobre obediencia, de hecho voy a decir es obediencia voluntaria, conlleva una gran bendición cuando lo hacemos. Las Escrituras dicen que si estás dispuesto y eres obediente, comerás del bien de la tierra. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ellas me obedecen. Al entrar a este nuevo año, sospecho que Dios te dará algunas instrucciones, Él te desafiará, Él te guiará a hacer algo y quiero animarte para que puedas obedecerlo sin temor. Camina en fe y haz lo que Dios te pide hacer. Siempre hay bendiciones atadas a la obediencia y francamente, Él vale la pena nuestra obediencia. Así que deja que tu corazón diga: Señor, estoy aquí, envíame, dime qué hacer. Y luego solamente haz lo que Él te pida hacer. De hecho, oro porque Dios te dé fuerza y sensibilidad para escuchar su voz y entender y conocer su guía. Y tendrás valor para lograr entrar en la obediencia con Dios. Y hablando de eso, quiero agradecer a todos los que obediente y fielmente han obedecido a Dios y sembrado en lo que hacemos. Estamos alcanzando a personas para Cristo, así que gracias por hacer eso. Bendiciones, socios, y nos veremos de nuevo. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.